Ahora vamos a ver en este video las ecuaciones de segundo grado. Entonces, como mencionamos en las ecuaciones de primer grado, si tenemos una ecuación con una variable y el exponente de esta variable es 1, es una ecuación que se conoce de primer grado. Si es de segundo grado, es cuando tenemos, por ejemplo, 3x a la 2 más 5x más 8, por ejemplo, igual 0. En este caso tenemos la misma variable en dos términos, pero una tiene un exponente 2 y otra tiene un exponente 1. Lo que nos dice esto es que el grado de la ecuación es el que tenga exponente más grande. Entonces esta variable, esa x, tiene un exponente 2 y al ser 2 es de segundo grado. Ahora, ¿qué decimos acá? Que máximo esta ecuación podría tener dos soluciones reales. Ahora, también se pueden ver sistemas que tengan expresiones como estas. Por ejemplo, si uno tiene 13x más 5 igual 4 y tiene 2x2 más 5 más y, aquí sería 5y por ejemplo, igual 6, podemos decir que este sistema tiene dos variables, tiene también dos ecuaciones, o sea que se puede resolver porque a cantidad de variables tenemos que tener cierta cantidad de ecuaciones, pero decimos que es de segundo grado porque el exponente que está acá en la x tiene por lo menos dos soluciones reales. Entonces, así es como se identifican las ecuaciones de segundo grado. Nosotros vamos a enfocarnos en las que son cuadráticas. Las ecuaciones cuadráticas son como la primera que mencionamos, donde hay una única variable, pero tiene exponente 2. Entonces, por ejemplo, en este ejercicio se puede ver que hay un puente que tiene una forma parabólica. Entonces se ve desde esta base por este lado a esta base por este lado que se genera esa curva y podríamos definir que las bases de el puente, que son las que están acá en estos dos lados, están a cierta distancia una de otra. Y para hacer eso se puede resolver por medio de ecuaciones cuadráticas. Ven que tenemos un número x2 más otro número x más otro número c igual a 0. Y esta sería la fórmula general de una ecuación cuadrática. Tenemos, en este caso aparecen muchas variables, pero vamos a decir que a, b y c son coeficientes, que son valores numéricos, que en este caso, como es una fórmula, representan algún número, y la variable va a ser la x. Entonces, formas de resolver ecuaciones cuadráticas. Tenemos, por ejemplo, con la calculadora, que es el caso más básico. Si nos aparece una ecuación cuadrática, rápidamente lo podemos hacer con la calculadora. Y yo por acá pongo las dos calculadoras tal vez más comunes. Y en este modelo, que es un modelo viejito, uno dice MODE 53. Así es como le decía uno. ¿Qué es eso? Es esta tecla que está por acá, el 5 y el 3. Casi no se ve este color, pero esa sería la forma en la que uno lleva la calculadora a modo de polinomio de grado 2. Entonces uno tiene que digitar ahí el valor de A, el valor de C y el valor de C. Que esos valores son el que está con x2, ax2, el que está con x, que sería B, y el que está solo, o la constante, que es C, cuando uno la tiene arreglada en esta forma. Ax2 más bx más c igual 0. Siempre debe estar en esta forma expresada la ecuación para poder digitar estos valores y obtener un resultado. Luego la calculadora se pone en modo normal, siendo modo 1, y la otra calculadora que es esta. Esta es tal vez la que tienen la mayoría de ustedes ahora. En esta, para ponerla en modo de polinomio cuadrático, tenemos que presionar esta teclita que está por acá, después la teclita de menos que está por acá en este lado, y después la tecla número 2, pero dos veces. Entonces vamos a ver cómo sería menú, que es como se conoce la teclita que está acá, menú, el signo menos,
que también es la tecla A, ahí tiene una letrita A en la parte superior, y ponemos la tecla 2 dos veces, y eso nos va a llevar a un modo en el que podemos digitar A, B y C, que sería en la misma forma que la calculadora anterior. Y luego, para llevarla a un modo normal, decimos menú 1. Ese menú puede ser el que en la otra calculadora se le dice mode o mode. Después tenemos la factorización. La factorización puede ser de varias formas. Las más comunes y las que son usadas para resolver ecuaciones cuadráticas serían por factor común, que es cuando tenemos un término o una variable común en varios términos, valga la redundancia, de la ecuación. Por inspección, que este es el método de factorización cuando tenemos los tres elementos de la ecuación cuadrática, el x2, el x y la constante. No siempre funciona. Y diferencia de cuadrados. Diferencia de cuadrados es cuando se hace utilidad de la tercera fórmula notable que le habíamos mencionado, que es de la forma A2 menos B2. En este caso sería una ecuación con esos dos términos, y ya veremos un ejemplo donde se puede resolver una ecuación que es de tipo de diferencia de cuadrados. Y después tenemos la fórmula general. Este método nunca falla. Una solución de una ecuación cuadrática por fórmula general siempre nos va a dar una solución. Entonces es un método que a veces es un poquito más largo, pero es muy seguro. Ese nunca va a fallar. Entonces decimos que la fórmula general tiene que tener la ecuación igual en la forma general, que es algo x2 más algo x más algo, donde a, b y c son coeficientes, valores numéricos, y la variable o la incógnita sería x. Y decimos que la fórmula general es para ecuaciones 1 y 2, suponiendo que tenemos máximo o soluciones máximas, como decimos acá. Y el x va a ser menos b más menos raíz de b a la 2 menos 4ac, que esto se conoce como discriminante y es un triangulito, no sé si lo recuerdan, y entre 2a. Ahora decimos soluciones 1 y 2 porque tenemos este símbolo más y menos. Entonces más y menos significa que primero se usa el más y luego se usa el menos para hacer la diferencia de esas dos soluciones. Decimos entonces que el triangulito ese va a ser el discriminante, y este nos dice mucho sobre la ecuación sin haberla resuelto. Entonces, si uno tuviera que el discriminante es mayor que 0 o positivo, la ecuación va a tener dos soluciones reales distintas. Entonces, tiene dos soluciones cuando el discriminante es mayor que 0. Decimos que si ese discriminante es igual a 0, entonces la ecuación va a tener dos soluciones reales iguales. Se dice dos soluciones reales iguales, o también se puede decir así como una única solución real. Es como lo conoce mucha gente también. Y por último, si ese discriminante es negativo o es menor que 0, entonces la ecuación no tiene soluciones reales definidas y se expresa como un 0 con una rayita transversal que lo corta. Entonces sería solución conjunto vacío. Ahora vamos a ver unos ejemplos de ecuaciones cuadráticas. Vean este primero. Por ejemplo, tenemos que es cuadrática porque el exponente que está por acá es un número mayor que 1 y es un 2. Significa que máximo tenemos dos soluciones reales distintas. Entonces, les decía que hay varias formas de hacerlo. Voy a iniciar con la que nunca falla, que es la fórmula general. Entonces lo que yo tengo que hacer primeramente es acomodar la ecuación en forma ax2 más bx más c igual 0, lo cual ya tenemos acá. Vamos a identificar a b y a c, que sería 5 menos 17, siempre hay que poner el signo que trae el valor al frente. Ese va a ser el signo de ese coeficiente. Y 6 por acá. Entonces,
encontramos el discriminante, que era b a la 2 menos 4 por a por c, y lo que hacemos es sustituir los valores numéricos que corresponden a cada letra. Yo siempre pongo paréntesis, o sea, pongo la misma expresión, pero pongo paréntesis, y dentro de los paréntesis voy a meter cada uno de esos valores, pero en forma numérica. Entonces sería menos 17, acá sería 5, y el último que sé sería 6. Y ese discriminante lo tienen que calcular, y eso da 169. Estando positivo. Como estando positivo, ¿qué significa eso? Que tenemos dos soluciones reales diferentes o distintas. Entonces, ¿qué decimos ahora? Decimos que x va a ser menos b más menos raíz del discriminante entre 2 por a. El discriminante ya lo calculamos por acá. Entonces es simplemente copiar esos resultados. Entonces x va a ser menos b, sería menos 17 más y menos raíz de 169 entre 2 por a, que en este caso es 5, y vamos a tener dos soluciones, una usando el más y otra usando el menos, ¿recuerdan? Entonces decimos menos menos, el menos 17 sería 17, primero con el más, raíz de 169, que es 13, entre 2 por a, que es 2 por 5, 10, y eso nos está dando 30 sobre 10, que simplificando nos da 3. Ya tenemos entonces una solución 3. Y para la segunda solución tenemos que poner lo mismo que está en la primera, pero en lugar de un más ponemos un menos. Entonces sería 17 menos 13 sobre 10, que sería 17 menos 13, 4 sobre 10. Al simplificarlo, mitad y mitad, 2 quintos, y la respuesta sería 2 quintos. Entonces, el conjunto de solución, voy a ponerlo por acá, sería, uno puede poner los números en cualquier orden, pero se acostumbra a poner de menor a mayor. Entonces uno dice 2 quintos, coma, porque las soluciones se separan por comas, 3, y ese sería el conjunto de solución. Ahora, el mismo ejercicio por factorización, que es inspección, lo que se hace en este caso. ¿Por qué? Porque tenemos, como les dije, los tres términos. El que tiene x2, el que tiene x y el que es constante. Entonces, ¿en qué consiste el método este de factorización? Este método consiste en buscar dos términos, acá que multiplicados den 5x2. Dos términos, acá al otro extremo, que multiplicados den 6. Y esos términos se multiplican en cruz, y la suma de esos resultados debe dar acá el término que está en medio. Si uno cumple con todo eso, entonces decimos que esa es la solución que nos, bueno, esos son los factores más bien que uno encuentra que nos llevan después a la solución de esta ecuación. Entonces vamos a hacerlo. Entonces, 2 que multiplicados den el primero puede ser 5x por 1x. 2 que multiplicados den el segundo término puede ser 2 por 3, por ejemplo, o 3 por 2, o 6 por 1, o 1 por 6. Uno va a combinar como uno quiera. Ahora, el hacer eso significa que esto es como un bateo, digámoslo así. Entonces, al estar nosotros poniendo términos al azar, que en esas combinaciones, no significa que siempre hay alguno que tenga solución. Por eso es que este no siempre tiene una solución exacta. Decimos por acá entonces que se multiplican en cruz estos términos y tenemos que obtener el del medio como resultado al sumar estos dos resultados. Entonces decimos 5x por 3, ven, 5 multiplica el 3, sería 15x, 1x por 2,
sería 2x. Al sumar estos dos términos tenemos que eso da 17x. Pero no es igual porque el signo no es el mismo. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que tenemos que buscar dos números acá, por ejemplo, menos 3 y menos 2, que al multiplicarse, menos por menos da más. Entonces, sí funciona. Esto es lo que tiene de complejo este método, que tienen que empezar a hacer ese montón de variaciones para poder llegar a un resultado. Entonces, ya teniendo esos signos negativos, decimos 5 por menos 3 sería menos 15, x por menos 2 sería menos 2, y menos 2x menos 15x es menos 17x. Ya teniendo esos dos valores con el signo del medio, nosotros podemos tomar 5x menos 2, que son los que están en esta línea, como primer factor, y x menos 3, que son los dos términos que están en esa línea, como el segundo factor. Entonces uno dice 5x menos 2 multiplicado por x menos 3, eso es igual a 0. Y acá se aplica lo que se conoce como teorema de factor, que si uno tiene dos factores multiplicados para que eso sea 0, o el primero, que es 5x menos 2, es 0, o el segundo, que es x menos 3, va a ser 0. Entonces, para solución, uno lo que dice es 5x menos 2 es 0, o x menos 3 es 0. Y se deben resolver. Entonces, en el primero, el menos 2 va a pasar al otro lado como 2. Y el 5 que está multiplicando la x debe pasar a dividir. Entonces x sería 2 entre 5. Y x sería 3. Y las soluciones son 2 quintos y 3. Entonces ponemos como conjunto de solución, como dijimos en el caso anterior, 2 quintos y 3. Ahora, si uno lo resuelve por calculadora, debe simular una factorización. Simular la factorización es simular el caso que hicimos anteriormente para poder llegar a los resultados. Entonces, ¿qué significa eso? 5x2 menos 17x más 6 y lo hacemos por calculadora, vamos a llegar directamente a las soluciones que eran 2 quintos y 3, si no me equivoco. Entonces, lo que uno tiene que hacer en este método es lo siguiente. Así como yo lo hice, a un ladito ponemos las soluciones. Pero vamos a escribirlas o expresarlas como factores. Entonces, ¿qué hace uno? Si a uno en la respuesta le da una fracción, uno lo que hace es tomar el número que está en el denominador y lo pasa a multiplicar a la variable x. Y el que es constante va a cambiar de signo al otro lado. Entonces uno dice 5x y acá pone menos 2 y luego en el otro factor tenemos x. Hay un número entero, simplemente pasa cambiando de signo. Entonces decimos x menos 3. Entonces ya teniendo eso, uno hace la cruz y prueba nada más. 5x por menos 3 menos 15x y x por menos 2 menos 2x. Al sumar esto, eso da menos 17x y tenemos los factores que son equivalentes a ese trinomio y se iguala a 0. Entonces se resuelve simplemente copiando los factores y volviendo a hacer la solución. 5x menos 2 por x menos 3 igual 0, donde se pone cada factor igual a 0. Se resuelven y una vez que uno ya tiene x igual 2 quintos y x igual 3, ya uno puede dar el conjunto de solución. Y lo que hace uno es simplemente esta parte donde tiene esas soluciones lo borra y ya no queda evidencia de que se hizo en calculadora. Entonces simplemente uno pone conjunto de solución 2 quintos y 3. Entonces lo que hay que hacer es con las soluciones tener cuidado nada más si son fraccionarias o enteras. Solo para soluciones de este tipo sirven. Si la solución nos da una solución que no es
un número racional, o sea, una fracción o un entero, este método es un poco complejo usarlo. Entonces tiene que ser para soluciones que son como estos tipos. Ahora, en este otro ejemplo, tenemos 5x2 menos 20 igual 0. Entonces lo que uno tiene que hacer, la forma correcta es pasar, factorizar. Vean que tenemos un menos, entonces lo que uno hace es sacar a común un 5 y va a quedar x2 menos 5 por cuánto da 20, 5 por 4 igual a 0. El 5, que es un coeficiente, va a pasar a dividir al 0, entonces desaparece. Nos queda x2 menos 4 igual 0. Y aquí hay dos maneras de hacerlo. Una es por factorización, diferencia de cuadrados, y otra es despejando. Como solo hay una variable x, se puede despejar variables de un lado y números del otro para despejar. Pero hagámoslo por diferencia de cuadrados, por factorización. x2 menos 4 es lo mismo que decir 2 a la 2. Entonces ya tenemos una diferencia por acá de dos términos que están al cuadrado. Entonces, ¿qué habíamos dicho que se hacía? Se tapan los exponentes y nos queda el factor x menos 2. Entonces uno escribe ese factor y lo multiplica por el mismo, pero el conjugado, que sería x más 2. Y ya está aplicando la tercera fórmula notable. Igual a 0, y uno dice x menos 2 es igual a 0, x más 2 es igual a 0, aplicando teorema de factor, y resuelve. X es 2 y x es menos 2. Y este sería el conjunto de solución de esta ecuación, que uno lo escribe, como dijimos, solución es menos 2,2. Otra forma rápida, en este caso, porque tenemos que la variable solo está en uno de los términos, en el otro es un número, el menos 20. Entonces, ¿qué puede decir uno? Uno puede decir que esto es 5x2 igual a 20. El 5 va a dividir, entonces x2 es igual a 20 entre 5. 20 entre 5 es 4, entonces x2 es 4. Y cuando uno tiene un exponente cuadrado o un exponente par en una variable, para despejar esa variable, lo que hace es convertir eso en positivo y negativo. La raíz que diga ese mismo exponente, o sea, raíz cuadrada, que cuando es una raíz cuadrada no se escribe, pero aquí sería la raíz que tenemos de ese lado de el 4. Y si tenemos una solución, la escribimos y decimos que eso sería más y menos 2. Ahora, ¿por qué ese más menos? Ese menos viene de la definición cuadrática. La definición cuadrática decía menos b más menos raíz de discriminante entre 2a. El más menos está por acá. Y se dice, como hicimos en el ejemplo de la parábola, y aquí no hay espacio, pero si uno tiene una curva, una parábola, vamos a decir que puede cortar al eje X en dos puntos. Entonces la simetría hace que haya un menos y un más a partir de el centro. Y en este otro ejemplo tenemos menos 3x2 más 2x igual 0. Entonces uno dice que por factor común se podría sacar esa x y nos queda menos 3x más un 2, ya saqué el x a factor común, igual 0. Y aquí tenemos el teorema de factor. Tenemos un x y tenemos menos 3x más 2. Entonces uno dice cada factor se iguala a 0 y se resuelve. En este caso, x es igual a 0. Ya tenemos una solución, no hay que hacer ningún despeje. Y en este otro tenemos menos 3x igual a el 2 que está positivo pasa a restar, menos 2. Y ven que aquí tenemos un caso en el que el número que acompaña a la x es negativo. Entonces nada más con mucho cuidado, al pasarlo a dividir se llevan ese signo menos. X va a ser menos 2 sobre menos 3, o sea, 2 sobre 3. Menos entre menos se hace más. Y el conjunto de solución sería 0,2 tercios. En este otro caso, tenemos un paréntesis x menos 2 al cuadrado, menos 2 por x menos 2, menos 8 igual 0. Hay dos maneras de hacerlo también. Si uno quiere, este lo expande por acá y
aquí aplica fórmula notable. Entonces, ¿qué decimos? Aplicando fórmula notable sería primera al cuadrado menos, porque es un menos, ¿verdad? 2 veces la primera por la segunda. Entonces sería la primera por la segunda es 2x y 2 veces eso sería 4x, aplicando fórmula notable, más la segunda al cuadrado, que 2 a la 2 es 4. Y luego decimos menos 2 por x, menos 2x, menos 2 por menos 2, menos por menos es más, y 2 por 2 es 4, menos un 8 que tenemos al final, todo igual a 0. Ahora sumemos términos semejantes. x2 queda solo, igual porque no hay ningún otro término. Tenemos por acá que estos dos se pueden sumar, menos 4x menos 2x sería menos 6x. Luego tenemos 4 más 4, 8, menos 8, 0. Entonces queda así. Recordemos que siempre en ecuaciones de grado mayor que 1, sí se recomienda que todas las expresiones queden a un lado del igual y al otro lado un 0. Entonces aquí podemos ver que tenemos x como común, sale la x y nos queda x menos 6 igual 0. Se separan los factores, cada uno igualado a 0. Y se resuelve. Este ya es 0 y este sería 6. Teniendo eso, ya tenemos la solución, que sería 0,6. Esa es una forma en la que se hace, comúnmente se puede hacer así. Si uno logra ver en la ecuación, que es esta, que hay un factor, una base, que se repite, entonces podemos usar lo que se llama sustitución. Entonces, uno dice, por sustitución, si lo visualizaran así, ¿verdad? No siempre es en estos casos, pero es cuando uno ve algo repetido. Decimos, por ejemplo, sea m, si uso otra variable que no sea la que ya tienen, que es x, y decimos que eso es x menos 2. O sea, el común, que es el más pequeño, el que está con el menos 2. Y cambiamos todos los x menos 2 por una m. Entonces en el primero queda m al cuadrado menos 2m menos 8 igual a 0. Entonces, ¿qué nos quedó aquí? Nos quedó una ecuación cuadrática ya más sencilla, sin tener que expandir, pero aplicamos o la calculadora o la inspección para poderla resolver, o la fórmula general, como ustedes deseen. Hacen por calculadora, tendrían que un m es 4 y el otro m es menos 2. Entonces, estas no son las soluciones de la ecuación, estas son las soluciones de la variable m. Como la variable m en términos de la ecuación, que es la que tenemos nosotros en x, es x menos 2, entonces lo que tenemos que hacer es sustituir esa m por x menos 2. Entonces decimos x menos 2 es 4 y x menos 2 es menos 2. Y despejamos para x. X va a ser igual a 4 más 2, que sería 6. Y x es menos 2 más 2, que es el menos 2 que va a sumar al otro lado. Y x sería 0. Las soluciones son las mismas que teníamos anteriormente. Y en este quinto ejemplo tenemos 2 paréntesis al cuadrado cada uno igual a x2 menos 6. Esta la voy a dejar para que la hagan ustedes de tarea y la vemos la próxima clase.